Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté contigo y conmigo, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y mi corazón en Cristo Jesús. Y como siempre, aquí nos encontramos una vez más presentando un nuevo episodio del Ministerio Evangelístico Cristianismo Bíblico Radical. Y con ustedes, Jorge García, evangelista de este ministerio. Así, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones para que puedas estar muy pendiente cada vez que hacemos una nueva programación. En esta ocasión el mensaje se titula Una sombra de la transfiguración en el Antiguo Testamento. Una sombra, una figura de la transfiguración de Jesús en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos que entender y comprender que la palabra de Dios es una sola. Y todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, en las escrituras hebreas antiguas, es una sombra y figura de lo que luego aconteció en el Nuevo Testamento con la venida del Hijo de Dios en la carne. Esto es, el Señor Jesucristo. ¿Sí me están escuchando? Quiero que presten mucha atención. Por eso es que este mensaje se llama Una sombra de la transfiguración de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Porque de hecho, muchas de las cosas que el Señor Jesucristo manifestó cuando estuvo en la tierra estaban ya previstas en el Antiguo Testamento. Y muchos no cayeron en esa cuenta. Y en esta ocasión, dentro del mensaje que nos acude en cuanto a la transfiguración de Jesús, vamos a mirar por qué se dieron estos acontecimientos y cuál es la sombra y la figura que se presenta en el Antiguo Testamento que nos da a entender que hace parte también de la transfiguración de Jesús, que luego el Señor se presentó de una manera gloriosa a sus discípulos. Pero quiero que estén muy atentos a los siguientes detalles. Vamos inicialmente al versículo base y vamos a estar citando dos capítulos y versículos clave y base que nos van a hacer comprender este tema. El primero lo hallamos en Mateo capítulo 17. Voy a estar leyendo desde el versículo 1 al 3. ¿Listo? Mateo capítulo 17 del versículo 1 al 3. Dice lo siguiente: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y los llevó ¿a dónde? Quiero que vayan anotando o vayan teniendo muy en cuenta los detalles, por favor. Síganme con mucha atención. Y los llevó aparte a un monte alto, es decir, que ellos ¿qué hicieron? Subieron con Jesús. Oh, yo quiero que estén aquí conmigo. Jesús tomó a Pedro, Jacobo y a Juan y subieron los cuatro. ¿Sí me están escuchando? ¿Y qué dice después? Versículo 2. ¿Qué? Y se transfiguró delante de ellos. Es decir, su apariencia completamente fue transformada en milésimas de segundo en algo completamente esplendoroso, en algo completamente glorioso, en algo completamente que no era de este mundo. Porque dice que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz.
Es decir, él volvió a su estado original. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Jesús como humano volvió a su estado original. ¿Y cuál es el estado original de Jesús? Pues el de Dios. Porque Él siempre ha sido Dios. Solo que se hizo carne. Y dice en el versículo 3 que se le aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías hablando con él. Mucha atención. ¿Dónde está la sombra y la figura de esto mismo en el Antiguo Testamento? Vamos para allá. Pero antes, quiero que noten que esto, según registros históricos evangélicos y algunos testimonios que pasaron en la iglesia de generación en generación, padres de la iglesia testifican que, de hecho, la transfiguración sucedió antes de un evento. O bien pudo haber sucedido después de la transfiguración. Es decir, que o antes o después de la transfiguración, Jesús envió a los 70. ¿Sí están familiarizados con esa historia? Está en Lucas 10. Voy a leerles solo desde el versículo 1 al 3. Lucas capítulo 10, desde el versículo 1 al 3. Después de estas cosas, o sea, ¿de cuáles cosas? Es por eso que el testimonio de los registros evangélicos que han pasado de generación en generación durante cientos de años desde la primera iglesia y desde que los apóstoles Mateo y Lucas escribieron los primeros registros evangélicos acerca de la vida de Jesús, ellos dicen que probablemente, aunque los evangelistas escribieron en tiempos distintos y estaban en distintos lugares, no tenían comunicación, pero el Espíritu Santo los guió a escribir los registros que hoy tenemos a nuestra disposición. Sin embargo, entre esos testimonios ha llegado de que el evento de los 70 se dio después de que el Señor Jesús se transfiguró, es decir, cuando bajó del monte con los discípulos, con Pedro, Santiago y Juan, cuando bajó del monte envió a los 70. Es por eso que podemos notar aquí al principio del capítulo 10 de Lucas que dice después de estas cosas. Es decir, o sea, hermano Jorge, pudieron haber sido muchas cosas, pero ¿de qué cosas puede estar hablando? No tenemos la seguridad. Es posible que de las cosas que esté hablando el evangelista Lucas pueda ser del capítulo 9 inmediatamente anterior, o se esté refiriendo a lo que Mateo habla acerca de la transfiguración. No sabemos el orden correcto de los eventos, porque no estuvimos en ese tiempo. Pero es posible que después de la transfiguración del Señor Jesús, cuando bajó del monte, haya enviado a los 70. Por eso es curioso que al principio del capítulo 10 de Lucas diga después de estas cosas. Lo que no podemos afirmar es que esas cosas hayan sido la transfiguración. Pero mire lo que sigue diciendo. Designó el Señor también a otros 70. Mucha atención con el número. Porque no fueron 72 o no fueron 68. Fueron 70. Es un número completo. A quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad a donde él había de ir, o sea, a prepararles el camino. Y les decía, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y tú te estarás preguntando, pero hermano Jorge, ¿qué tiene que ver eso con el tema de este mensaje? Que es una sombra o una figura de la transfiguración en el Antiguo Testamento. Ya vamos para allá. Quiero que me acompañen a Éxodo capítulo 24.
versículos del 9 al 11. Y se van a dar cuenta porque esto es una sombra de la transfiguración de Jesús en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 24, versículos del 9 al 11. Dice lo siguiente: y subieron, ¿quién? Moisés. ¿Y con quién estaba hablando el Señor Jesús cuando se transfiguró? Dice que uno era Elías, pero el otro era Moisés. Un dato muy importante. Vamos a ir teniendo en cuenta estos aspectos importantes que se van dando en este capítulo y versículo. Y subieron, o sea, ¿qué pasó cuando el Señor Jesús le dijo a Pedro, Santiago y Juan? ¿Qué les dijo? Subamos. Porque ¿qué dice Mateo capítulo 17? Devolvámonos. Dice que 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y los llevó aparte a un monte alto. Es decir, subieron. ¿Y qué más dice? Moisés y Aarón, Nadab y Abiú. ¿Y cuántos? Y 70. ¿Y a cuántos envió Jesús después que se transfiguró? A 70. Y 70 de los ancianos de Israel. ¿Sí ven por qué sombra y figura de la transfiguración? Pero ahora viene lo importante. Versículo 10. Y vieron al Dios de Israel. Oh, yo siento un mover glorioso. Miren esto tan importante. Y vieron al Dios de Israel. Es decir, literalmente. ¿Y qué pasó cuando el Señor Jesús se transfiguró? Él volvió a su forma y a su esencia y a su sustancia original con la que Él ha sido desde la eternidad. Es decir, lo que Pedro, Santiago y Juan vieron cuando subieron a ese monte alto, tal como pasó aquí que subieron Moisés a Aarón y subieron también los 70, es que vieron también al Dios de Israel. Oh, yo no sé si ustedes están entendiendo y comprendiendo esta maravilla. Lo que vieron Pedro, Santiago y Juan cuando el Señor Jesús se transfiguró es al Dios de Israel. Oh, yo no sé si ustedes entienden y comprenden la magnitud de esto. ¿Y qué más dice? Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano contra los príncipes de los hijos de Israel, y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Exactamente lo mismo pasó con la transfiguración del Señor Jesús. Solamente que eran Pedro, Santiago y Juan. ¿Sí están entendiendo? Pedro, Santiago y Juan, cuando el Señor Jesús se transfiguró, ¿a quién vieron? Al Dios de Israel. ¿Sí? Y hablaron, y habló el Señor Jesús ¿con quién? Con Moisés, tal como pasó en Éxodo capítulo 24 que acabamos de leer. Y Pedro dijo, hagamos tiendas, porque qué bueno es que estemos aquí. Y qué bueno fue también cuando estuvieron en el antiguo Israel con los 70 ancianos. Aquí los 70 ancianos subieron también, pero quedaron aparte. Jesús tomó aparte a Pedro, Santiago y Juan. En este caso de Éxodo capítulo 24, subieron solamente Moisés, Aarón, Nadab y Abiú. Aparte, los 70 ancianos estaban más retirados. Cuando Jesús bajó del monte con Pedro, Santiago y Juan, envió a los 70. Y los 70 ya habían recibido el Espíritu Santo. Amén.